Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotras a Dani Pérez de Instituto Fan Juan, un súper profesional veterinario integrativo especializado en medicina china y bioenergética. Lo tenemos en un formato un poco diferente al que hemos hecho hasta ahora, y es que nos hará una super masterclass hablando o introduciéndonos al mundo de la auriculoterapia animal, que en exclusiva él lo ha traído aquí a España desde Brasil, donde tiene su escuela de acupuntura veterinaria, y pues nos hará esa pequeña introducción. Bueno, yo más bien diría pequeña, gran introducción a lo que es la auriculoterapia, su historia, de dónde surge, cómo funciona, en qué desequilibrios o cómo puede ayudar a los animales y la verdad, pues acercarla un poquito más a todos nosotros, responsables de animales o profesionales que se preocupan siempre por ir un paso más allá. Así que os dejo con Dani. El día de hoy, pues en esta masterclass queremos hablar un poco de lo que es la auriculoterapia veterinaria, mostrar un poco lo que ella tiene para darnos dentro del trabajo de medicina integrativa en ayuda a los animales. La primera cosa que nosotros tenemos que definir es qué es auriculoterapia. Cuando nosotros hablamos del trabajo de auriculoterapia, estamos hablando de la posibilidad de poder utilizar el pabellón auricular de los animales o de los seres humanos como una fuente o una forma de tratamiento. La auriculoterapia hace parte de la medicina tradicional china y de esto vamos a hablar un poco durante el recorrido, durante el transcurso de esta masterclass, donde vamos a estar entonces entendiendo que dentro de la medicina china existen bases que nos demuestran que el pabellón auricular se podía utilizar como un pequeño control remoto. Y la idea es esta, tener un sistema o un microsistema de trabajo. Es muy difundida o son muy difundidas las técnicas de auriculoterapia para humanos. Y poco se conocía o se hablaba de las técnicas de auriculoterapia para veterinarios. Cuando realmente ya desde el punto de vista de experiencia clínica se ha encontrado y comprobado que existen áreas reflejas en la oreja que nos pueden permitir tratar distintos tipos de patologías. Una de las cosas que para poder entender medicina tradicional china, para poder entender todas las terapéuticas o todas las terapias de carácter integrativo, es comprender el sistema energolístico correlativo o sistema energocorrelativo holístico. Cuando nosotros vemos nuestros pacientes desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el diagnóstico se basa siempre en la capacidad de poder determinar cuánto se afectó la parte energética. La medicina convencional, la medicina clásica, hace énfasis en entender el sistema nervioso, en entender el sistema endocrino, en entender el sistema vascular. Y aquí es donde las terapéuticas integrativas tienen su gran fuerza, en el hecho de que nosotros, los médicos que trabajamos con medicina integrativa o los terapeutas que trabajan con los sistemas energéticos, consiguen entender que antes de que se afecte la materia, primero existe una afección a nivel de la parte energética. Esto lo podemos ver en los clásicos, donde se nos dice que antes de que se dé una producción o una destrucción de algún tejido, primero existe una alteración a nivel de la parte energética. Entonces vamos a tener que cuando nosotros trabajamos con cualquiera de las técnicas de medicina integrativa, una de las cosas que hacemos es que se hace un diagnóstico prematuro. Muchas veces yo puedo tener, o antes de que se afecte el sistema nervioso, ya puede existir una afección a nivel del sistema energético. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener sensación de frío en áreas específicas del cuerpo que no se consigue identificar o comprobar qué relación esto tiene con la medicina occidental. Desde el punto de vista chino o desde el punto de vista de las medicinas energéticas, primero se afecta esta parte creada por la energía. Entonces yo puedo tener pacientes
por ejemplo, que comienzan a mancar, que comienzan a claudicar por una afección de carácter energético. Se hace toda una validación del sistema nervioso, del sistema endocrino, del sistema vascular, del sistema musculoesquelético, y nada está afectado. Ahí vamos a encontrar entonces que la enfermedad se originó en la parte más yang, en la parte más superficial, que es la parte energética. Y desde aquí, entonces, inicia nuestro trabajo. Auriculoterapia va a ser una de las técnicas que trabaja desde el punto de vista energético, nervioso, endocrino y vascular. Ese es el por qué la auriculoterapia pasa a ser una de las terapéuticas tan completa dentro de la medicina integrativa. ¿Por qué yo les digo completa? La terapéutica, en este caso la auriculoterapia, por ejemplo, ella consigue regular la parte energética. Tiene un componente importante en el sistema nervioso, y tiene un componente importante en el sistema nervioso porque a nivel del pabellón auricular vamos a encontrar una gran cantidad de nervios que llegan desde la cervical o desde el sistema nervioso central a través de los pares craneanos. En el sistema endocrino, ¿por qué? Porque cuando hacemos estímulos a nivel de la oreja, que son llevados hacia el cerebro o hacia la corteza y se integran, una de las grandes sistemas que se va a regular es el sistema endocrino a través de la liberación de sustancias o neurotransmisores específicos. Y el sistema vascular, porque todo lo que se estimule a nivel del cerebro va a ser liberado a nivel de los vasos sanguíneos para que se pueda dar un efecto sistémico a nivel del cuerpo. Vamos a ver un poco entonces de esta historia de la auriculoterapia en la China. Y vamos a comenzar hablando en China porque realmente es de donde se inician los primeros pasos. Si nosotros vemos, la auriculoterapia es tan antigua como la propia medicina china. Existen mapas y áreas que ya eran o se mostraban como correspondencia anatómica al resto de las regiones del cuerpo. Esta información llega a Francia y desde aquí, en el siglo XX, se comienzan a hacer estudios para poder comprobar si realmente existía correlación. Entonces vemos que los chinos, dentro de su medicina, tuvieron la idea o se dieron cuenta de que existía una correspondencia somatotrópica y que de esta forma se podía entonces utilizar el pabellón auricular para que pudiese funcionar como un control para el resto del sistema. En el Huaidi Neijing, el clásico de medicina interna del emperador amarillo, se nos dice que los 6 meridianos yang llegan a nivel de la oreja, mientras que los meridianos yin lo hacen de forma indirecta. Entonces ya vemos que en el clásico se nos explicaba un poco de que esta oreja tendría la capacidad de poder correlacionar con los 6 meridianos yang, los 5 meridianos y los 6 meridianos yin. Y realmente cuando nosotros trabajamos con aurículo, podemos coordinar o controlar la energía de los meridianos de acupuntura a través del uso del pabellón auricular. Existen esbozos y cartografías antiguas que nos hablan de cómo estaban dispuestos los distintos órganos en una forma relativamente lógica a nivel de la oreja. Entonces vemos que ya los chinos, antes de que se desarrollase en Francia, nos conversaban o nos mostraban de que la oreja se podría utilizar como un sistema de tratamiento de salud, como un sistema en el cual existía una correlación entre meridianos, en el cual existía una correlación de puntos y de áreas que tendrían una correspondencia para ser utilizados. En la era moderna también se hicieron estudios y esto fue lo que llevó a que auriculoterapia entrase de forma tan fuerte en el mundo occidental. ¿Por qué? Vamos a ver que en la era moderna, por ejemplo, Hipócrates, en el siglo IV a.C., reconoce que si se hacían ciertas perforaciones a nivel de
áreas específicas de la oreja, podríamos tener relación directa sobre la sexualidad y fertilidad de mujeres y hombres. Entonces, ya estamos viendo que el padre de la medicina, Hipócrates, llegó a utilizar la oreja como un sistema de tratamiento. Y para el año 50, para la época del 50, el doctor Noguer, Paul Noguer, fue uno de los grandes investigadores del pabellón auricular. Noguer estudió las áreas del antihélice y encontró la correspondencia de áreas que mudaban o cambiaban el color en el antihélice con áreas de dolor a nivel de la columna vertebral. Y de esta forma, él comienza a utilizar la oreja para dolor, con un resultado impresionante. Por este motivo, Noguer es conocido en el mundo moderno y occidental como el padre de la cartografía de auriculoterapia. Él simplemente comenzó a determinar las áreas de la oreja y qué correspondencia tenía con cada una de los dolores de columna. De aquí vamos a tener que aparecen distintas escuelas de auriculoterapia. Se habla que existen dos escuelas, una escuela tradicional china y la escuela de Noguer. La escuela tradicional china nos dice que existen los 5 movimientos y que estos 5 movimientos están reflejados en el pabellón y que yo puedo utilizar la oreja para equilibrar los 5 movimientos, moviendo la energía vital. La escuela de Noguer nos dice que según el área de la cartografía de la oreja que yo estimule, voy a tener un reflejo sobre una estructura específica del cuerpo. Ella es una escuela más kardeciana, más rígida, más médico-occidental. Por eso es la escuela más utilizada por los médicos humanos en el caso de tratamiento de auriculoterapia. De forma moderna, ahora se habla que existe una tercera escuela, que es la escuela bioenergética. La escuela bioenergética simplemente junta la escuela tradicional china con la escuela de la cartografía de Noguer y permite utilizar entonces esas dos cosas. Permite que exista una relación entre los 5 movimientos y las zonas anatómicas y que de esta forma yo pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento del paciente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas 3 escuelas o las 2 escuelas más importantes? La forma de actuar. La escuela china hace el diagnóstico en 5 movimientos y regula los 5 movimientos. Entonces se regula la energía vital y el movimiento energético que está afectado. La localización de los puntos. La escuela china utiliza puntos tradicionales chinos. Y las teorías van a ser la teoría de los 5 movimientos o teorías del yin y del yang. En el caso de la escuela de Noguer, la escuela de Noguer trabaja por áreas de correspondencia anatómica. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un dolor de rodilla, se busca la área de la rodilla y se coloca una bolita. Si yo tengo un dolor de la columna, se busca el área de la columna que está afectada en la oreja y se coloca el tratamiento. En relación a teoría, la escuela de Noguer nos dice que existe una mudanza, una alteración a nivel de un punto específico de la oreja y que en el momento que yo estimule esta área, voy a tener una disminución del dolor a través de la utilización de los nervios que van a ser los conductores de información hasta el cerebro. En el caso de la medicina tradicional china y el pensamiento holístico, nosotros entendemos que en esta oreja llegan meridianos de acupuntura que son estimulados o que tienen la capacidad de recibir estímulos energéticos, que existe una relación entre los sentidos, que existe una relación de generación y de control de energías. Por ese motivo, desde la oreja, yo puedo controlar órganos y vísceras, o puedo cuidar de la relación vía OLI, relación exterior e interior, o puedo utilizar la oreja en la pentacoordinación y poder establecer o reequilibrar las energías que puedan haber perdido su equilibrio energético. Y esta es la visión holística.
En este caso, entonces vamos a tener que, por ejemplo, en el pensamiento chino, existe un ki de cada órgano y un ki de cada víscera. Y a través de los meridianos, este ki tiene sentido, se orienta hacia un lugar u otro lugar. Cuando yo coloco las bolitas en la oreja, reoriento ese ki y permito de esta forma que se dé un equilibrio energético. Si se equilibra la energía, se alteran o se regulan las disfunciones de órganos y vísceras y se puede así entonces intervenir en la economía energética y de esta forma conseguir la mejoría del paciente. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, yo siempre me encanta mostrar esta cartografía comparada. En el pensamiento chino, la oreja tiene la forma de un feto invertido, donde la cabeza sería el lóbulo y se van a distribuir las estructuras en las partes externas e internas de la oreja. Vean aquí la oreja de un animal. En la oreja de este animalito existen estructuras que son parecidas. Entonces, ¿qué pasa en un perro que tiene un dolor de columna? Si yo sé el área refleja donde está doliendo, simplemente puedo utilizar esta oreja para poder controlar dolor. O si sé, por ejemplo, el miembro que yo quiero trabajar, puedo utilizar esta cartografía para poder controlar dolor y utilizar la oreja como un sistema accesorio de tratamiento. ¿Por qué yo digo como un sistema accesorio de tratamiento? Muchas veces trabajamos con acupuntura y no llegamos hasta ese resultado que nosotros queremos. ¿Okay? Entonces, al aprender por anatomía comparada las áreas reflejas de la oreja en relación a las áreas anatómicas específicas de la oreja del animal, ustedes van a ver que existen una distribución de 8 estructuras bien definidas. Muchas veces pensamos que la oreja es solamente el pabellón auricular, cuando realmente existen 8 estructuras, disculpen, bien definidas dentro de la oreja y cada una de ellas va a tener un reflejo específico de estructuras de órganos y vísceras. Que cada una de ellas, si ustedes ven, yo las coloqué con colores bien definidos. La idea de esos colores es que puedan ver, por ejemplo, en el caso aquí, la oreja de un caballo y en el caso aquí, la oreja de un perrito. Entonces vemos que existen áreas que van a ser o van a tener un nombre específico con estructuras anatómicas específicas para poder aplicar tratamientos. Y es esto que está aquí. Dentro de la cartografía de la oreja, lo importante es saber dónde se encuentra cada uno de estos puntos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es la función que él tiene? Por ejemplo, si yo sé que este es el área de la cervical, cuando yo coloque un punto en el área de cervical, voy a retirar el dolor, área lumbar o área lumbosacra. Entonces, si yo tengo un animal que tiene un problema de una hemivértebra, de un problema de tórax, un dolor torácico, y yo coloco una bolita en esta área, voy a disminuir el dolor. O en los miembros anteriores, que sería esta proyección que está aquí, o esta proyección que ustedes ven aquí. Además de eso, tenemos los puntos que se encuentran en el borde del hélix, que van a tener una correspondencia directa con la cervical. Una de las cosas que yo siempre enseño y me encanta que aprendamos a utilizar ellos es cómo diagnosticar cada uno de los puntos y localizar los puntos, ¿ok? A nivel de la oreja, vamos a ir identificando distintos lugares. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener puntos que van a estar asociados a cerebro. ¿Saben cuándo yo los utilizo? Cuando yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene convulsiones o tiene un tumor en el cerebro, o cuando es un paciente que es muy excitado. Y todos esos pequeños puntos se van localizando, se aprenden a localizar según las áreas de la oreja. Entonces vemos que en cada paciente van a existir mudanzas en el color de la oreja.
Y esta mudanza en los colores de la oreja simplemente están asociadas a las características energéticas. No sé si ustedes pueden ver que esta oreja es roja y esta oreja es más pálida. Inclusive es una oreja que tiene una tendencia a tener unas áreas que están secas. Y si les digo un poco más, tiene una área aquí que está roja, ¿ok? Yo viendo ya esta área roja, comienzo a pensar en que ese perro tiene un problema de displasia o dolor en el área lumbosacra. Y les digo una cosa de esa perrita no caminaba. Además de esto, no sé si ustedes pueden ver aquí que se ve una línea blanca. Esta línea blanca yo la asocio a áreas de lesión a nivel de la columna. Entonces yo allí pensaría en una discopatía. Entonces si yo veo esta oreja así, pienso en un animal que tiene una lesión a nivel lumbosacro, toracolumbar, y tiene además de esto dolor en el área lumbosacra, a nivel de la cabeza del fémur, solamente por correspondencia anatómica de la oreja. Entonces vemos que cada una de las áreas de la oreja va a tener relación con estructuras externas e internas, como por ejemplo aquí, en esta fosa, cuando la estudiamos en auriculoterapia, aprendemos que allí está el corazón, los pulmones, el estómago. Esto de aquí es solo para mostrarles un poquito lo que son los puntos post-aurícula, los puntos que están por detrás de la aurícula. Estos puntos, por ejemplo, el punto 11.5 es el sistema con el punto con el cual se trabaja corazón. 11.7 se utiliza para trabajar hígado. 11.6 se utiliza para trabajar vaso o tierra. 11.8 se utiliza para trabajar pulmón o metal. Y 11.9 se utiliza para trabajar el movimiento agua. Entonces vemos que en los puntos post-aurícula yo puedo equilibrar los 5 movimientos en base a la presencia de estímulos, semillas, masajes o colocación de moxa en estos 5 puntitos. Vemos entonces que cuando estamos hablando de auriculoterapia, nosotros tenemos un sistema súper completo donde yo voy a poder resolver problemas a nivel de órganos y vísceras, como ustedes pueden ver el esquema que está aquí o el esquema que está aquí. Si ustedes ven en esas imágenes, tienen un área donde está el estómago, donde está el hígado, donde está la vesícula biliar, donde están los riñones, donde está el corazón, donde está el pulmón. Y además de esto, yo tengo áreas donde puedo trabajar la columna, y lo podemos ver aquí, o lo podemos ver aquí, donde existen entonces reflejos ortopédicos. Entonces yo puedo utilizar la oreja para problemas ortopédicos, o lo puedo utilizar para patologías a nivel de los miembros, como esta pata delantera o esta pata trasera. ¿Cómo yo voy a saber que en algún momento existe un desequilibrio en mi paciente? Es muy fácil. Los puntos de la oreja tienen una tendencia a manifestarse. Después que yo conozco la cartografía, que cuando existe una alteración energética a nivel de un órgano, a nivel de una víscera, la primera cosa que va a suceder es que se va a mudar la característica energética de aquel punto. Y esa mudanza en la característica energética del punto se va a transformar simplemente ¿en qué? En dolor en el área de palpación, mudanza de la electroconductividad, cambios de colores, erupciones. Todo esto permite entonces mostrarnos que van a existir manifestaciones físicas a nivel de la oreja, producto de las mudanzas energéticas del sistema interno. Entonces, yo voy a aprender a ver cómo cambia el pabellón auricular y los puntos de la oreja según las manifestaciones de energía que estén en el interior. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, ustedes ven una oreja seca, una oreja con pérdida de pelo en algunos lugares, una oreja que en la punta está más seca, ¿ok? Y si yo les digo que estos dos perros es el mismo perro con 15 días de diferencia,
En medicina china me está mostrando que existe un patrón de deficiencia de calor por deficiencia de líquidos orgánicos. Primero, muchas veces los vamos a ver que ellos se hacen detectables de forma visible. Entonces vamos a ver que los puntos cambian de color, se hacen más rojos, se hacen más blancos, se hacen más negros, se hacen más claros. Ellos pueden tener deformaciones, se pueden hacer áreas de tumefacción, de escamación, se pueden deprimir, se pueden formar ampollas. Todo esto me da información específica de lo que está sucediendo. Me dice si el problema es calor, si el problema es frío, si el problema es humedad, si el problema es sequedad, ¿ok? Por eso es lo importante de saber ver el pabellón auricular para utilizar él como tratamiento y también utilizar él como diagnóstico. Los tratamientos, dependiendo de lo que yo sepa hacer, puedo utilizar agujas, puedo utilizar bolitas, puedo hacer electroestimulación. En humanos se llega a inyectar sustancia, particularmente yo no inyecto nada en la oreja de animales. Calor de moxa sí lo aplico directamente con moxa, no con aguja. ¿Cuál va a ser el principio de tratamiento? Muy simple. Para trabajar con aurículo, la primera cosa es limpiar el pabellón. Además de esto, conocer la cartografía, porque ustedes precisan conocer la cartografía para poder saber dónde está el punto que ustedes quieren localizar. Y otra de las cosas que se tienen que cuidar es el exceso de manipulación para evitar falsos diagnósticos. Como habéis podido comprobar, este episodio ha sido un poco diferente. Dani nos ha dado una gran e interesante masterclass en la que hemos conocido la auriculoterapia, pero me veo en obligación de deciros que os deis una vuelta por nuestro canal de YouTube en el que le pondréis imágenes a todo lo que habéis oído. Veréis cómo es el mapa de auriculoterapia en una oreja de un perro, de un gato, cómo es su aplicación. O sea, os ayudarán a entender un poquito más pues todo aquello en lo que nos ha adentrado Dani, y así veremos pues cómo se puede acabar convirtiendo en una herramienta de tratamiento para nuestros peludos, o también de acompañamiento, a veces con tratamientos veterinarios que provocan algún efecto secundario no deseado en nuestros peludos. Pues podemos paliar, podemos hacer que se encuentren mejor, y eso ya sabéis que es lo que más nos interesa y sabemos que a vosotros también. Así que os invitamos a descubrir esta herramienta, a echarle un vistazo a nuestro canal de YouTube para acabar de entender bien lo que habéis oído. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.